Costilla. Tenemos aquí a nuestro invitado de honor, a David. Él es de la Iglesia Bautista, ya él es fijo aquí, ha venido muchas veces, lo invitamos porque él es bien educado, bien amoroso, se le ve en la cara que tiene mucho amor. Su esposa es católica, él es bautista. Y supuestamente vamos a ver si se casan ya mismito, que ven por ahí una boda. Eso viene pronto, vamos a tenerlos en nuestras oraciones. Hermanito David, salúdanos. Hay que quitarle. Buena, ¿cómo está mi gente? ¿Todo bien? Aquí nuevamente con el hermano Tony, ¿verdad? Disfrutando de este momento. Sí. No, de verdad que ayer me hiciste mucha falta. Porque Okay. ayer entró en un live un discípulo de Pacheco y me dijo que yo era un marico. Me dijo de todo, de todo. Nos mandaba a callar y yo dije, wow, así no es que es mi hermano David. Pero entró al live o estaba en el chat. Sí, él quería entrar y yo estaba con Elmer. estaba con Hermer. Y él le dijo, sí, entra, lo que él está ahí. Y yo le dije, te voy a entrar para que nos presente tu iglesia calvinista. Y lo primero que preguntó, dime la unción de María. Dime. Y yo, espérate. Le pregunté 10 veces que mostrara su iglesia y no lo hizo y me dijo de todo. Hay un videito por ahí, yo lo hice un corto y pues bien triste. Yo no lo insulté, yo jamás insultaría a nadie, jamás. Pero pues eso es parte de este trabajo. Bueno, vamos a hacer la oración, la voy a poner aquí, un Padre Nuestro, para ponernos en oración. Vamos a hablar del primado de Pedro. Yo voy a decir que el primado de Pedro es cierto y el hermano va a hacer la antítesis de que, pues que no. Vamos por aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ya estamos en oración. Vamos a coger 20 minutos la presentación y después 10 minutos y lo que quiera el hermano. ¿No quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo? Tú. Yo empiezo, ok, pues vamos. 20, espérate, un repaso aquí. Espérate, aquí pasó algo. Que nosotros nos vamos de vacaciones y tenemos que terminar esto. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Bueno, 20 minutitos, ok. Vamos a hablar del primado de Pedro. Yo tengo que dejar algo bien claro. Si hay un cristiano en los primeros siglos que no creía en el primado de Pedro, lamentablemente esta persona estaba en un cisma. Un cisma es un pecado en contra de la autoridad de la iglesia. O sea que una persona, si el hermano pues quisiera traer a alguien que pues estaba en contra de la autoridad de la iglesia, pues esa persona es un cismático y está en pecado. Otra cosa, yo voy a traer la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Primero voy a presentarlo con la Biblia y después voy a hablar de los padres de la iglesia. Yo me imagino que el hermano va a traer una antítesis de que el primado, la autoridad se le dio a Martín Lutero. Yo espero citas bíblicas que diga que se le dio la autoridad a Martín Lutero de su iglesia y veremos cómo Jesús nos habla de Pedro y con la tradición apostólica. Vamos por aquí, vamos a compartir la pantalla. Algunas voy a pasarlas rapidito. Vamos por aquí. El primado de Pedro. Lucas 5, 1, 7. Ahí vamos a ver cómo Jesús decide ir a Pedro. Ok, es porque él quiso. Él es Dios y él decidió lo que él quería. Y voy a usar la Reina Valera.
San Lucas 5, 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, espera, déjame mover esto. Aquí estamos ahora. Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea que esto es bien importante. La gente quería sediento de la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Bien importante. Dame un segundito. Voy a darle pausa. Me están llamando del hospital. Dame un segundito. Déjame darle miedo. Mira, hermanito, vas a tener que empezar tú porque tengo que poner un discharge. ¿Tú puedes empezar? Ok. Te voy a coger, me avisa para cogerte los 20 minutos. Ya, dale. Dale. Bueno, yo voy a presentar. Ay, no sé si se me ve. ¿Me ven? Porque tengo aquí una presentación. Sí, te vemos. Pues ¿cómo? ¿Tú puedes compartirla aquí? No sé compartir, pero sí, bueno, yo leo la presentación que tengo aquí y ya pues no está bien. hay problema. 20 minutitos. Quiero empezar por decir un versículo bíblico de Juan 17:21, que dice, para que todos sean uno. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo expresa su deseo más profundo para sus discípulos. Hoy, en fidelidad a ese anhelo de unidad, nos reunimos en espíritu de oración, caridad y verdad para dialogar sobre un tema que ha sido fuente de separación. La comprensión y ejercicio del primado del apóstol Pedro y su relación con la jurisdicción universal del obispo de Roma. Hay características bíblicas que usan los católicos romanos sobre la primacía. Una, el cambio de nombre y dadas las llaves. 2, apacentar el rebaño, confirmar a sus hermanos y primero en las listas. Cuando se trata de Mateo 16, 18 y 19, estos versículos parecen ser los de más importancia para el católico romano cuando se trata del papado y su primacía jurisdiccional y la sucesión apostólica. En el versículo 18 hay un cambio de nombre de Simón a Pedro, pero lo que no percatan los hermanos católicos es que ya el nombre había sido cambiado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Este cambio es justo cuando Jesús conoce a Pedro. No obstante, el que dijo que Cristo era el Hijo de Dios en ese Evangelio era Natanael. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49. Y Natanael no recibió las llaves ni nada por hacer esa confirmación. Aparte, si se va al idioma original del griego, sobre el versículo 18 hay un cambio de sujeto. Tú, de tú a esta roca, lo cual ya no era Pedro, ahora era otro o otra sujeto. Si solo habían dos en ese diálogo, el otro sujeto es Cristo. En conclusión, la roca es Dios en el Antiguo Testamento y Jesús es la roca en el Nuevo Testamento. Yendo para el versículo 19. El versículo 19 a Pedro claramente se le dieron las llaves. El católico usa este argumento como exclusivo de Pedro, cuando no lo es. Cuando Cristo le da las llaves a Pedro, Él nos deja saber para qué son esas llaves. O más bien, ¿qué hacen esas llaves? Ellas atan y desatan. Lo curioso es que Él no fue el único que recibió las llaves, sino también los otros apóstoles, en Mateo 18, 18. Por ende, no hay exclusividad de Pedro al recibir las llaves.
En los versículos de Juan 21, de 15 al 18 y de Lucas 22 al 32. Estos versículos de Juan hablan de una restauración al apostolado, ya que Pedro lo negó 3 veces. La pista que ayuda a entender que era una restauración son las 3 confirmaciones que hace el apóstol al decir: tú sabes que te amo. Esas palabras fueron dichas por el apóstol 3 veces después que Cristo le hacía la pregunta, que si lo amaba. Lo dicho previamente no le da a Pedro jurisdicción universal, porque no es un versículo que habla en ese contexto. En el versículo de Lucas, que dice confirmar a tus hermanos, también es interpretado por Ambrosio y Crisóstomo como una restauración al apostolado, de lo cual el apostolado era una actividad compartida, no singular. Una situación muy importante y creo que es muy de considerar cuando se habla del primado de Pedro es Jesús ante las disputas. Jesús ante las disputas entre los apóstoles parece dejar el puesto vacío. Cuando preguntan quién es el mayor entre ellos, Jesús responde: si alguno quiere ser el primero. Esto es un terrible problema para el católico, porque ya supuestamente se sabía quién era el primero, si verdaderamente se estableció al darle las llaves a Pedro en Mateo 16, 19. Ahora bien, al Jesús no responder de manera contundente quién era el mayor entre ellos, nos lleva a una interesante reflexión, ya que si él quería dejarlo claro, él podía, como hizo Dios con Miriam en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 8. Podemos concluir que no hubo defensa de Jesús sobre el liderazgo de Pedro. Cuando se trata de la historia y los eruditos católicos, según la historia, vemos que en Mateo 16, 18 no se usa como para darle a Pedro una primacía jurisdiccional universal, sino una primacía de honor, lo cual sostenemos los protestantes. Durante un transcurso de la historia en Roma, vemos que esta noción de obispo universal se va imponiendo. Uno de esos casos se ve en la disputa entre el Papa Esteban I y Cipriano de Cartago, donde después Cipriano de Cartago, al estar en desacuerdo con Esteban I sobre el tema del bautizo trinitario de herejes, que sostiene hoy la Iglesia Católica, si nos considera herejes, el Papa Esteban le responde usando el versículo de Mateo 16, 18, diciendo que él es sucesor de Pedro y él tiene completa autoridad para tomar esa decisión. La respuesta de Cipriano de Cartago era que no había obispo de obispos. El final fue que Esteban I excomulgó a Cipriano. Otra ocasión de la imposición de Roma sobre otras sedes fue que el falso documento llamado Decreto Constantini. Este falso documento se usó aproximadamente 7 siglos hasta que finalmente la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, lo declaró falso. Nótense que el uso fue por 7 siglos para defender una postura a la fuerza. Ahora, tengan en cuenta que el magisterio católico romano puede interpretar de manera infalible las Sagradas Escrituras, pero le cuesta saber si un documento es falso. Por último, tenemos la bula Unam Sanctam, donde claramente dice hacia el final de la bula que nos sometamos al romano pontífice porque es de necesidad para la salvación de toda humana criatura. Mi gente, no, el romano pontífice no lo es Cristo. Tras el martirio de Pablo y Pedro,
otra cosa que no es exclusiva de Pedro, Lino fue el primero en obtener el episcopado de la iglesia en Roma. Pablo lo menciona al escribir a Timoteo desde Roma, en el saludo final de la epístola según Eusebio de Cesarea. Para esta información brevemente le voy a decir que usé al sacerdote Robert Brian Eno, a otro sacerdote jesuita Klaus Schatz, a Yves Conrad y a Richard Peter McBride. Ustedes saben que a mí me encanta Richard McBride, ya lo he usado varias veces en estos conversatorios con el hermano. Cuando se trata de Romanos 1:11, Hechos 20:28, Primera de Pedro 5, capítulo 5 del 1 al 2, Pablo en su carta a los romanos también confirman a los hermanos, sigue sin ser exclusivo de Pedro. Lo curioso del caso es que según la historia, ya Pedro estaba en Roma. Y por otro lado, Pablo afirma en Romanos 14:20 que él no trabaja donde otro apóstol trabajó. En Hechos, Pablo afirma que apacentar es para todos los ministros de la iglesia. No es exclusividad de Pedro, hermanos míos. Pedro en su primera carta deja saber a todos los ancianos, incluyéndose él, que deben de apacentar la grey del Señor. Aquí vemos que apacentar a las ovejas no era algo exclusivo dado a Pedro, sino a todos los ancianos, también lo cual él se incluye como parte de esos ancianos. En Hechos 8:14, según la Iglesia Católica, el Papa manda a sus delegados, pero lo que vemos en este versículo es una simple contradicción a esa afirmación, porque los apóstoles mandan a Pedro y a Juan a Samaria después que recibieron la palabra de Dios. Esto nos muestra un apostolado colegial, no jerárquico ni monárquico, lo cual el mismo Cristo afirmó sobre cómo debe ser el gobierno eclesial en Mateo 20 del 25 al 28, cuando habla de que no sean como los gobernantes y reyes de aquellos tiempos. En Hechos 28:17 y Romanos 16, aquí Pablo está preso en Roma y escribiéndose con los judíos, ellos mismos afirman que no habían escuchado de lo que él pensaba, pero sí habían escuchado sobre la secta, es decir, en este caso la secta cristiana es de la que hablan los judíos. Es raro que no le hablaron sobre el evangelio, ya que Pedro supuestamente estaba en Roma. También es interesante saber que cuando el apóstol Pablo está saludando a los cristianos y ancianos de la iglesia en Roma, nunca menciona a Pedro, y era durante el mismo tiempo que Pedro estaba en Roma, según los historiadores católicos. En el Satis Cognitum, el Satis Cognitum es una encíclica escrita por el Papa León XIII, donde dice que el sucesor de Pedro tiene una primacía y autoridad absoluta, lo cual no va conforme a las palabras de Jesús en Mateo 20 del 25 al 28. Ignacio de Antioquía. Es importante saber que al escribir la carta a los romanos, Ignacio de Antioquía, Ignacio dice que Roma precedía en la región de los romanos, lo cual se encontraba limitada a solo esa región, como afirma el Canon 6 del Concilio de Nicea. Y aquí le leo lo que dice el Canon 6 del Concilio de Nicea: que se conserve la antigua costumbre en Egipto, Libia y la Pentápolis, de manera que el obispo de Alejandría tenga autoridad sobre todas estas regiones, ya que también es costumbre que el obispo de Roma tenga lo mismo. Del mismo modo, se deben conservar los privilegios de las iglesias en Antioquía. Vuelvo a repetir un momentico. Del mismo modo,
no hay diferencia. Del mismo modo, se deben conservar los privilegios de la iglesia en Antioquía y en las demás provincias. En general, está claramente establecido que si alguien es hecho obispo sin el consentimiento del metropolitano, es decir, del metropolitano de la región, la gran asamblea, en este caso el concilio, no la iglesia de Roma, la gran asamblea, el concilio declara nula tal ordenación, a menos que sea aprobada por un sínodo general de la provincia, es decir, un sínodo general de esa provincia, no de otras provincias, de ese. Es importante saber que durante el Canon 6 de Nicea también estaban los ortodoxos ahí, entonces sí era una iglesia que no era basada solamente en Roma, sino era una iglesia de otras comunidades. El padre de la iglesia, San Agustín, en un pasaje de las retractaciones, él dice: sobre el apóstol Pedro, sobre él, como sobre una roca, se edificó la iglesia. Pero sé que con mucha frecuencia posteriormente expliqué de tal manera lo que dijo el Señor: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que se entendiera como edificada sobre aquel a quien Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así Pedro, llamado así por esta roca, es decir, Cristo, representaba a la persona de la iglesia que está edificada sobre esta roca y ha recibido las llaves del reino de los cielos. Pues le dijo: tú eres Pedro, y no tú eres la roca, sino que la roca era Cristo. San Agustín afirmaba que la roca era Cristo. Al confesar a quien, como también confiesa toda la iglesia, Simón fue llamado Pedro. Y después San Agustín termina dejándolo a la opinión del lector. Dice: que el lector decida cuál de estas dos opiniones es la más probable. Juan Crisóstomo: ¿qué dice entonces Cristo? Tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Kefas. Así pues, ya que has proclamado a mi Padre, yo también nombro a quien te engendró, casi diciendo: como tú eres hijo de Jonás, yo también soy de mi Padre. De lo contrario, sería superfluo decir: eres hijo de Jonás, pero ya que dijo hijo de Dios, para señalar que él es tan hijo de Dios como él, otro hijo de Jonás. De la misma naturaleza que quien lo engendró, añadió: y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Es decir, sobre la fe, Juan Crisóstomo, sobre la fe de su confesión. Con esto significa que muchos estaban a punto de creer, y anima su espíritu y lo convierte en pastor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y si no contra él, mucho menos contra mí, Cristo. Que no te preocupes, porque pronto oirás que seré traicionado y crucificado. Esta información viene de la Enciclopedia Católica New Advent. Y por último, ahí lo dejo. Lo último lo digo ya después de mi exposición de 10 minutos que me pueda dar el hermano. Está bien. Pues vamos entonces. 20 minutitos. Bueno, gracias al hermano que me dio break a yo poner un discharge de una paciente, le agradezco. Por eso es que me encanta hablar con él, porque se le nota el amor por los poros. Entonces, de nuevo, como empecé, si nosotros tenemos algún obispo, algún sacerdote, algún católico que esté renegando de la autoridad del Papa en ese tiempo,
y ahora también, es un cismático. Un cismático que reniega de la autoridad de la iglesia. Ahora mismo también hay personas que reniegan de la autoridad de la iglesia y son cismáticos, aunque no lo sepan. Pero en esos tiempos, por ejemplo, si San Agustín se ponía en contra del Papa, pues estaba fuera de la iglesia, como decía San Ignacio de Antioquía, que los cismáticos no heredaban el reino de los cielos, y también el mismo San Agustín decía que los cismáticos ni los herejes eran parte de la iglesia. Yo voy a presentar primero con la Reina Valera, el primero de Pedro. Yo esperaba que el hermano me presentara que Martín Lutero tenía la primicia de toda la iglesia y por eso él separó la iglesia y por eso él enseñó la sola escritura, cambió el culto. Eso es lo que yo esperaba. Yo le voy a enseñar la autoridad de Cristo, de Dios, el que creó el cielo y la tierra. Todo lo que yo voy a enseñar aquí es palabra de Dios, es deseo de Dios, es mandato de Dios. Aquí dice, Lucas 5, 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acoplaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, que quieren escuchar la palabra de Dios. Y ahora Dios, Jesús, nos va a decir cómo nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían 2 barcas. Y entrando en una de aquellas barcas, dame un segundito. Oye, tan tremendo. Un segundito. Perdónenme, hermanos míos, perdónenme. Entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, Dios, el que creó el cielo y la tierra, escogió la barca de Simón. Él tuvo una decisión: ir a la barca que no estaba Simón o ir a la barca de Simón. Él decidió ir a la barca de Simón y vamos a ver que se puso ahí para que las personas escucharan la palabra de Dios. Les rogó que apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Desde la barca de Pedro, que ahora es el Papa León, es donde el Señor escogió para enseñar su palabra, la palabra que las personas desean. ¿Ok? Entonces, cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. O sea que hay otra barca que él no fue. Y esa barca, que es otra, lo vamos a señalar, es la barca en la que no está Pedro. Ahí están los hermanos protestantes, que no están en la barca de Pedro, donde Jesús está, donde Jesús predica su palabra. Por eso nosotros tenemos que predicarle a nuestros hermanos protestantes, porque no están escuchando la palabra de Dios, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto es palabra de Dios. Deseo de Dios ir a la barca de Pedro. San Lucas 10:16. En esa barca de Pedro que está Jesús, ahí está Jesús. En esa barca de Pedro, esta es la enseñanza teológica
que Jesús escogió irse a la barca de Pedro. Y en esa barca de Pedro, él les enseñó a esos apóstoles algo bien importante. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y esto es palabra de Dios, deseo de Dios. ¿Ok? Decisión de Dios. O sea que si estamos en la barca de Pedro, vamos a escuchar a Dios. Si nosotros estamos en la otra barca, en la barca de los protestantes, no vamos a escuchar a Dios. Mateo 16-18, que el hermano habló. Nosotros los católicos creemos que la iglesia se fundó en la confesión de Pedro y en Pedro. Y sabemos que solamente con confesar de que Jesús es el Mesías no quiere decir nada, porque también los demonios confesaban que Jesús era el Mesías, pero no creían en él. Mateo 16-18. Si lo lee desde el 13, desde el 16, va a haber una confusión. Nadie sabe quién es Dios. Unos dicen que es Juan Bautista, otro Elías, algún profeta, pero el Señor se fue a la barca de Pedro a enseñar quién era el Mesías. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Una. Singular. Una iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que va a ser atacada, pero no destruida. Los ataques pueden ser de adentro y de afuera. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto se lo dijo a Pedro. Pedro, Papa León, tiene las llaves del reino de los cielos. O sea que en esa barca de Pedro que Jesús escogió, hay una persona con las llaves del reino de los cielos porque Dios quiere salvarnos y llevarnos a todos al cielo. Como decían en los capítulos 2 de Hechos 47, que él iba agregando a las personas a la iglesia que se iban salvando. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad. ¿Y qué significa? Oye, el tiempo no lo cogí. Voy a poner que me quedan 15 minutos. Perdóname. Hermano, no te preocupes, no te preocupes, tu canal. Dale No, mambo, no. dale mambo. Bueno, ok. Le dio autoridad a Pedro. Decimos por aquí, Lucas 22, 31, 32, primado de Pedro, dice, dijo también el Señor, Simón, mira aquí que Satanás os ha pedido, se supone que de la Reina Valera le pasa permiso, para zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, él ruega por Pedro. ¿Por qué ruego por Pedro? Que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estar con el Papa, estar con Pedro, Papa significa padre, pastor, estar con ese pastor quiere decir que nosotros nos van a confirmar en qué, en la fe. Él nos va a llevar a buenos pastos y va a confirmar que nosotros estamos creyendo lo que debemos. Y estaban todos los apóstoles ahí, pero Jesús rogó por Pedro, la única persona que su fe no puede ir abajo, porque Jesús va a orar, va a hacer todo lo posible, es por el Papa. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión por el Papa. Y lo hemos visto con hermanos que eran católicos, que se van a encontrar el Papa y se les suelta un tornillo y se vuelven protestantes, porque no están confirmados en la fe. Dice aquí, también se me olvidó Juan 21:15, cuando iban comiendo, a Jesús se le apareció a todos los apóstoles, después de resucitar, le dijo a Pedro, ¿me amas más que esto? Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Cuáles eran los corderos? Todos los obispos, apóstoles, todos esos apóstoles que estaban acá, y después vinieron los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Él es el pastor. Eso no se lo dijo ni a Andrés, ni a Juan, ni a Tomás, a nadie. Se lo dijo a Pedro. Pedro, tú eres el que apacienta mis corderos. Ahí está.
Después le dice, vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas. Eso somos nosotros. Ese es el trabajo de Pedro, apacentar a nosotros, que somos las ovejas, y los corderos, que son todos estos apóstoles. Si nosotros no nos apacienta el pastor, el papa, el padre que dejó Dios, que esto es mandato de Dios, pues nosotros no estamos en el rebaño de Cristo. Estamos siendo desobedientes. Dice por tercera vez Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice a Jesús, apacienta mis ovejas. Eso no se lo dijo a ningún otro apóstol. Sí le dio autoridad de atar y desatar cuando están en comunión con Pedro. Estos obispos, estos apóstoles, si no están en comunión con Pedro, no tienen las llaves del reino de los cielos. El que tiene las llaves del reino de los cielos es Pedro, y si estas personas no están en comunión con Pedro, no pueden abrir las llaves del reino, la puerta del reino. Dice por aquí San Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis como os dijo. Vemos aquí primero Pedro para todos. Esto fue después de resucitar. Vemos aquí en Lucas 24, 33, 34, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La primera vez que se le apareció a alguien fue a Pedro, porque ese es el jefe. Este bien largo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 13 al 26, no lo voy a leer, pero aquí lo que cuenta es que cuando Judas se condenó, ya dejó de ser apóstol, fue Pedro el que reunió a todos para escoger el nuevo apóstol. O sea que no es como enseñan nuestros hermanos, que nos dice una voz alguien y ya somos pastores. No, esto es el colegio de apóstoles, se reúne y decide quién va a ser el próximo apóstol o quién va a ser el sacerdote. Esto no es como pues los hermanos enseñan. Este ya lo había leído, perdónenme. Entonces, aquí vemos en la primera prédica, Hechos 2, 14 y 17, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La primera predicación fue de Pedro. Recibió los primeros conversos en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera prédica y recibió a esos 3,000 conversos. Hizo el primer milagro, en Hechos 3, 6, 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y tómale por la mano derecha. Tomándome por la mano derecha, se le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El primer milagro, después que Jesús resucitó, fue hecho por Pedro. El primer castigo, que esto fue cuando vendieron unas casas, Hechos 5, 1 al 11, no va a dar completo porque no tengo mucho tiempo, pero lo pueden leer. El primer castigo lo dio Pedro. La primera excomunión, ¿se acuerdan de Simón el mago? Lo hizo Pedro, Hechos 8, 18, 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto bien importante. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La primera es comunión.
recibió la primera revelación de recibir en la iglesia a los gentiles, Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro, están estas palabras: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Encabezó el primer concilio. Eso después lo pueden leer también. Gálatas 1:18, Pablo dice en la Biblia que no recibió nada de ningún hombre, pero recibirlo de los apóstoles es recibirlo de Dios, porque el que ustedes escuchan, a mí me escuchan. No está queriendo decir que lo que él predicaba, lo predicó por él, no. Mira lo que dice aquí, Gálatas 1:18, dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, a Cefas, la roca, el pastor, y permanecí con él 15 días. Y aquí, Mateo 10, 1, 12, mírate esto: entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro. Y entonces después me empieza a nombrar los otros, pero el primero es Pedro. Ya me voy. Yo voy ya mismo, espérame allá. Entonces el hermano estaba diciendo, I will go soon, del Cipriano, que Cipriano Cipriano tuvo algún problema con el Papa y quizás le llamó la atención. Pedro también fue reprendido por Pablo, pero eso no quiere decir que Pedro no tenga la autoridad. Un momento a Cipriano, porque él leyó una cosa, pero se le olvidó leer otra cosa. Él leyó esto: nadie entre nosotros se proclama a sí mismo obispo de obispos, ni obliga a sus colegas por tiranía o terror a una obediencia forzada, considerando que todo obispo, por su libertad y poder, tiene el derecho de pensar como quiera y no puede ser juzgado por otro, lo mismo que él no puede juzgar a otros. Debemos esperar todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, quien solo y señaladamente tiene el poder de nombrarnos para el gobierno de su iglesia. Mira, la iglesia tiene gobierno. Y de juzgar nuestras acciones. Eso leyó eso. Pero aquí después escribió esto y dice: cuando Pedro, que había sido elegido el primero por el Señor y sobre quien edificó su iglesia, tuvo aquella controversia con Pablo sobre la circuncisión, no reclamó arrogadamente ninguna prerrogativa, ni se mostró insolente con los demás, diciendo que tenía el primado y que debía ser obedecido. Es lo que está hablando, que uno no puede ser tirano, y ahí lo explica. Le faltó leer eso al hermano. Y también se le faltó esto: sin embargo, para manifestar la unidad, estableció una cátedra, y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Cierto que lo mismo eran los demás apóstoles que Pedro, eran lo mismo, adornados con la misma participación de honor y potestad, pero el principio dimana de la unidad. A Pedro se le da el primado, que ya yo se los demostré con la Biblia, capítulo y versículo de la Reina Valera, y se lo estoy mostrando con la tradición apostólica, para que se manifestase que es una iglesia de Cristo, en la unidad de la iglesia. Entonces quiero hablar de Papa San Clemente, año 200 de Alejandría, año 200, el bienaventurado Pedro, el elegido, el preeminente, el primero de los discípulos, para quien solo y él mismo, el Salvador, pagó tributo. Mateo 17, 27. Rápidamente captó y comprendió el dicho. ¿Y qué dice? He aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. Sigue por aquí Tertuliano, año 201. Porque aunque creas que el cielo sigue cerrado, recuerda que el Señor dejó las llaves de él a Pedro aquí. Uy. ¿Vieron? Bien importante estar en la iglesia de Cristo y a través de él a la iglesia. O sea que tienen que estar unidos, tenemos que estar unidos a Pedro. Las cuales llaves todos llevarán consigo si han sido cuestionados y han hecho una confesión de fe.
Sigue por aquí Tertuliano. El Señor dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te he dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. ¿Qué clase de hombre eres? Subvirtiendo, o sea que cambiando lo que era la intención clara, una intención clara. Los únicos que no lo ven claro son los hermanos protestantes del Señor, cuando él mismo confirió esto a Pedro: sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Yo quisiera escuchar que el hermano me traiga textos de sus padres de la iglesia después del siglo XVI que me digan que Jesús le dio las llaves a Lutero, a John Smith o a todos los demás. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, Patriarcado de Jerusalén. Esto es bien importante. Y esto también va para los ortodoxos que renegaron del Papa. Pedro, el más grande y fuerte de todos los apóstoles, y aquel que por su vida fue el portavoz de todos los demás. San Atanasio de Alejandría. Aquí está, aquí lo consiguen. Cuando dejé Alejandría, no fui a la sede de sus hermanos, ni a ninguna otra persona, sino solo a Roma, y habiendo puesto mi caso ante la iglesia. San Efrén: yo te he dado a ti las llaves de mi reino y autoridad sobre todos mis tesoros. Teodoro de Ciro, me falta un minuto. Sí, Pablo, el heraldo de la verdad, la trompeta del Espíritu Santo, se apresuró al gran Pedro para que pudiera llevar a él la solución deseada de las dificultades a aquellas que en Antioquía estuvieron dudando sobre la vida según la ley. Mucho más nosotros, hombres insignificantes y diminutos, apresurándonos a la silla apostólica en orden de recibir una cura a las heridas de las iglesias. Por todas estas razones es mantenida en primer lugar. Vamos a ponerlo rojito. En la medida como ustedes le ven adornada de tanto privilegio. Pedro de Alejandría, Pedro, el primero entre los apóstoles, habiendo sido detenido y puesto en prisión, donde fue tratado ignominionamente, finalmente fue crucificado en Roma. Y me quedé ahí. Ok. 10 minutos. Métele, hermano. Bueno, el hermano habla de Mateo 16, 18 y 19, como es usual que el católico lo hable. Pero hay algo que dicen en ese capítulo que dice: la iglesia no prevalecerá sobre ella y todo lo demás. Es curioso que cinco versículos después, él le dice a Pedro: déjate de mí, Satanás. ¿Prevaleció o no prevaleció las puertas del Hades? Y lo vuelve a decir después también, cuando le iba a cortar la oreja al romano, cuando Judas lo entregó. En Mateo 18 ya había dicho de que se fue el hermano. ¿O me fui yo? Bueno, en Mateo 18 ya había dicho que se le dio las llaves a los otros apóstoles para poder atar y desatar. Bueno, en Mateo 18:1, ellos todavía no sabían quién era el mayor entre ellos. Incluso esa es una pregunta que se hace. Cuando él habla de San Cipriano, él habla del modo de Pedro hablar o contestarle a Pablo. Él no habla de que Pedro era no habla ahí sobre que Pedro era más que los otros, sino la forma de hablar, porque Esteban primero le estaba hablando de una manera arrogante por tener una supuesta posición. Cuando él nos da
lo de Eusebio de Cesarea y nos habla del primado de Pedro, Eusebio de Cesarea hace una distinción entre obispo y apóstoles. Por eso es que él, en lo que yo presenté, él dijo, en los apóstoles, Pablo y Pedro fueron los que fundaron la iglesia, y después el primer obispo de ese episcopado fue Lino. Y lo de Atanasio de Alejandría, sí, ciertamente lo que pasó con Atanasio de Alejandría fue que porque Atanasio de Alejandría se estuvo en contra de la visión de Arriano, que estaba en contra de la Trinidad. En el primer concilio de Nicea sucede, lo excomulga. Entonces, cuando sucede, lo excomulga, él va hacia el Papa Julio I, si no me equivoco. Y Julio I le manda una carta a su sede, a la sede de él, pidiéndole que lo restablezca. Ahora, se le critica mucho al protestante en cortar citas, en no tener citas enteras o cosas así. Bueno, el Dessinger habla sobre ese tema, pero no habla que hay una respuesta de la sede de la que Atanasio fue excomulgado. Pero sí, buscamos, hay una respuesta. Y la carta de respuesta dice que ellos, en la sede donde estaba Atanasio, no se metió en el problema de Cornelio y otro obispo que había cuando era un problema de Roma, resolver eso, y ellos no se metieron. Ahora, ellos le dijeron, no te metas en el problema de nosotros. Es decir, ya sabemos que Roma no tenía jurisdicción universal al ellos darle esa respuesta. Hermano. Estoy aquí, perdóname, que se me olvidó poner la cámara. No, ya eso. No, eso. Espérate, todavía me queda, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Ok. Mira, lo que iba a presentar por último, en la presentación inicial que tenía. Tenemos un arzobispo, obviamente en su tiempo no era el único. Hubieron muchos en el Concilio Vaticano I que tuvieron este problema. Entonces este es el arzobispo Peter Richard Kenrick, un arzobispo de Baltimore durante el tiempo del Concilio Vaticano I. Y él habla de que se encuentran 5 interpretaciones diferentes de la palabra roca en el lugar citado. El primero de los cuales declara que la iglesia fue edificada sobre Pedro, y esta interpretación es seguida por 17 padres, entre ellos Orígenes, Cipriano, Jerónimo, Hilario, Cirilo de Alejandría, León Magno y Agustín. Estas no son palabras mías, son de la palabra de un discurso que él dio en el primer Concilio Vaticano. La segunda interpretación se entiende en estas palabras: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que la iglesia fue edificada sobre todos los apóstoles, a quienes Pedro representaba en virtud del primado. Y esta opinión es seguida por 8 padres de la iglesia, entre ellos Orígenes, Cipriano y Teodoreto. La tercera interpretación de la que habla este arzobispo, que nunca fue excomulgado por dar este discurso, es decir, por estar en contra de algo tan fundamental en el concilio, en la Iglesia Católica Romana, nunca fue excomulgado. Sí, incluso le consideraron en el Vaticano I, pero al final de la jornada ellos hacen las decisiones que toman. Ellos toman la decisión que quieran tomar, y entonces no apoyaron su postura.
Pero la tercera interpretación, es decir, hay más de una interpretación en los padres de la iglesia, tan unidos que son los padres de la iglesia, en una interpretación específica, este arzobispo que yo creo que es mucho más elevado intelectualmente, porque incluso es considerado un padre del primer concilio Vaticano I, mucho más elevado y sabe mucho más sobre la iglesia católica que Tony y yo. La tercera interpretación afirma que las palabras sobre esta roca deben entenderse de la fe que Pedro había profesado, que esta fe, esta profesión de fe por la cual creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el fundamento eterno e inamovible de la iglesia. Esta interpretación es de la mayor peso de todas, ya que la siguen 44 padres y médicos, entre ellos de Oriente. Están Gregorio de Niza, Cirilo de Alejandría, Crisóstomo, Teofilacto, Hilario, Ambrosio, León Magno. La cuarta interpretación declara que las palabras sobre esta roca deben entenderse de esa roca que Pedro había confesado, es decir, Cristo, que la iglesia fue edificada. Esta interpretación es seguida por 16 padres de la iglesia. Y la quinta interpretación entiende de que es entre toda la iglesia, todos los fieles de la iglesia. Por ende, no hay un consenso. Bueno, hay un consenso y el consenso es de 44 padres que afirman que es entenderse a la fe que Pedro tuvo, que Cristo es el Hijo de Dios viviente, lo cual nosotros los protestantes afirmamos. Y si vamos por el consenso, como dice la regla de William Lerings en el Concilio de Trento, hay que irse por el consenso de los padres de la iglesia. Entonces esa regla tiene que ir por la tercera interpretación. Pero ya vemos que no hay una interpretación fija. Y el Vaticano I es algo relativamente de hace unos 100 o un poquito más, unos 100 y pico de años atrás, del cual ellos todavía tenían un pensamiento que no encajaba con una postura unánime en la iglesia. Entonces, a través de la historia, yo he tratado de comprobar de que a través de los padres de la iglesia, ciertos eruditos católicos, que no hay una postura de la cuales ellos, de los cuales los padres de la iglesia se quedaron, tuvieron diferentes posturas. Y con eso termino estos 10 minutos. Ahora voy yo. Yes. Tenemos que decirlo, Pedro, todos los apóstoles eran pecadores, y especialmente Pedro, y Pedro lo negó, le dijo, mira, no vas a morir crucificado, o sea que se estaba alejando de la enseñanza de Dios, lo que quiere decir que todos somos pecadores, pero a pesar de eso, Jesús después de resucitar le dijo, pastorea mis corderos, pastorea a todos los apóstoles y pastorea a mis ovejas, todas las personas que iban a creer en él y van a ser parte de su iglesia. O sea que eso no tiene nada que ver. El hermano dijo que se le dieron las llaves a todos los apóstoles. Yo quiero que le voy a dar unos minutos ahorita para que me enseñe con capítulo y versículo donde dice que se le dieron las llaves a todos los apóstoles. Quiero también leer esto un momento. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. O sea que la base, ahí, el cimiento. Y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los apóstoles también son parte de ese cimiento. Y profeta, siendo la piedra angular, el mismo Cristo. La piedra que une, ¿no? En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también nosotros estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Ahora yo les voy a leer concilios ecuménicos que estaban también los hermanos ortodoxos que se renegaron del Papa. Y a mí me gustaría también que el hermano me contestara en cuántos concilios
él cree. Si él cree en algún concilio o no, porque hay algunos protestantes que no saben ni qué es un concilio, no conocen ningún concilio, pero pues eso es parte. Entonces igual es el Concilio Ecuménico de Éfeso, 431, Patriarcado de Constantinopla, Discurso de Felipe, Legado de Roma Pontífice en la sección 3. A nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, eso se lo voy a poner rojito para que se lo graben bien, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe. Uy, eso debe de doler y mucho. Y fundamento de la Iglesia Católica. Más o menos dice lo mismo de Efesios. Recibió las llaves del reino de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, Salvador y Redentor del género humano, y a Él le ha sido dada potestad de atar y desatar los pecados, y Él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre. Año 431, que ahí estaban todos los ortodoxos, eran parte de la iglesia, ellos estaban ahí. Concilio Ecuménico de Calcedonia, año 451, Patriarcado de Constantinopla, Actas del Concilio, sesión de. Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Debemos creerla. Hermano, también le invito a creerla. Anatemas a quien no lo cree. Pedro nos ha hablado por medio de León. Esta es la verdadera fe. Uy, eso también duele mucho. Y ahí estaban los ortodoxos. Actas del Concilio, sección 3, porque el Santísimo y Bienaventurado Papa León, vamos a ponerlo rojito, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través del presente sacrosanto sínodo, junto con el 3 veces bienaventurado y todo glorioso. Yo esperaba que el hermano me trajera esto de Lutero, de que Dios le dijo esto, que los concilios le dijeron esto, y o de John Smith, que fundó la iglesia, ¿verdad? Bautista. El apóstol, que es la roca y fundación de la iglesia católica y la fundación de la fe ortodoxa. Concilio de Cartago, Papa Inocencio I. Y tenemos que por repetirle a ustedes estas mismas cosas que ustedes predican con mayor gracia desde la cátedra apostólica. El error mismo y la impiedad que ahora tienen muchos promotores en diversos lugares deben también ser declarados anatema por la autoridad de la sede apostólica. Concilio de Constantinopla. Dice Canon 21, creyendo que la palabra de Cristo dijo a sus santos apóstoles y discípulos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Fue también dicha para aquellos que, después de ellos, según ellos, han sido hechos sumos pontífices y príncipes de los pastores en la iglesia católica. O sea que nosotros amamos a los apóstoles, sus escritos, la Biblia, pero rechazamos a la iglesia católica de ahora. Eso, en otro resumen, eso es lo que está diciendo. Definimos en ninguno absolutamente de los poderes del mundo intente deshonrar o remover de su propia sede a ninguno de los que presiden las sedes patriarcales, sino que las juzguen dignos de toda reverencia y honor, y principalmente al Santísimo Papa de la antigua Roma, luego al patriarca de Constantinopla, luego a los de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, más que a ningún otro, cualquiera que fuere, copile ni componga tratados contra el Santísimo Papa de la antigua Roma, con ocasión de ciertas acusaciones con que se le difama, como recientemente ha hecho Focio y antes Diosocorro. Concilio de Letrán, 1215, este va a ser el último, vamos a ver cuánto tiempo tengo. 3 minutitos, todavía tengo tiempo. Renovado los antiguos privilegios de las sedes patriarcales,
con aprobación del Sagrado Concilio Universal, decretamos que después de la Iglesia de Roma, la cual por disposición del Señor, es disposición del Señor, es la Iglesia Católica Apostólica, en Roma está la sede, está el Papa, está Pedro, la sede de Pedro, por disposición del Señor. Tiene sobre todas las otras, tiene sobre todas las otras la primicia de la potestad ordinaria. Es bien importante. Como madre y maestra, que es de todos los fieles, ocupa el primer lugar la sede de Constantinopla, el segundo la de Alejandría y el tercero la de Antioquía, el cuarto la de Jerusalén. Pero la madre es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Me quedan cuánto tiempo? 2:30. Papa San Dámaso en el año 382. Decreto de Dámaso III. La Santa Iglesia de Roma ha sido puesta al frente no por decisiones conciliares de otras iglesias, sino que recibió la primicia por la voz evangélica de nuestro Señor y Salvador. Esto no es palabra del Papa, esto es palabra de Dios, deseo de Dios, que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La primera sede, por lo tanto, es la de Pedro el apóstol, la de la iglesia de Roma, que no tiene mancha, ni defecto, ni cosa parecida. Papa León Magno, 450, el más bendecido Pedro, recibió la jefatura de los apóstoles del Señor. Y la Iglesia de Roma todavía se rige por sus instituciones. San Hormidas, Papa, alrededor del 520. Primordialmente, salud es guardar la regla de la recta fe y no desviarse en modo alguno de las constituciones de los padres. Como yo le leí a los padres de la iglesia, yo espero que el hermano lo crea, y pues no puede pasarse por alto la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tal como fue dicho, se comprueba por la experiencia, pues en la sede apostólica se conservó siempre inmaculada la religión católica, no queriéndonos separar en un punto de esas esperanzas y de esta fe. Y siguiendo las constituciones de los padres, anatemizamos todas las herejías, señaladamente al hereje Nestorio, que en otro tiempo fue obispo de Constantinopla, condensando en el concilio de Éfeso por el bienaventurado Celestino, papa de la ciudad de Roma, y por venerable varón Cirilio, obispo de Alejandría. Tengo 10 segundos y yo espero que el hermano me muestre dónde dice que los otros apóstoles tienen las llaves del reino de los cielos. Y todavía estoy esperando la cita de los padres de la iglesia de él, que son después de Lutero en adelante. Hermanito, se fue. Espérate, te doy 2 minutitos para decir lo que tú quieras y, hermano, y yo digo lo mío. ¿tú crees que los apóstoles fueron discípulos? Claro. Ok, puedes ahí ponerme, compartir con, no sé si tienes la Biblia a mano, ahí en digital, aquí para que todos los vean. Vamos a ver si la puedo buscar. Vamos a ver por aquí. Dime capítulo y versículo. Mateo 18:18. Ok. Espérate, déjame buscar aquí. Esta habilidad para buscarlo. Déjame ver catecismo. Vamos a ver si aquí puedo. Porque la otra, como para buscarlo, no tiene. Esta misma. Vamos a ver si sale. Déjame darle sharing.